Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo poder nuevamente estar juntos compartiendo este tiempo de crecimiento, este tiempo de aprendizaje, viendo este libro que tal vez al principio nos parecía un libro un tanto duro, pero hoy vamos descubriendo en medio de él el carácter de Dios, vamos descubriendo la misericordia de Dios y vamos entendiendo lo importante que es para nuestra vida. Este estudio, como venimos aclarando desde un principio, no es un estudio exhaustivo, es un estudio devocional cuyo propósito es poder aplicar inmediatamente los principios que vamos aprendiendo a nuestra vida. Hoy vamos a ver un tema particular que tiene que ver con el compromiso de Jeremías con la palabra de Dios. Hasta aquí hemos venido hablando un poco del estado espiritual del pueblo de Dios y su renuencia a rechazar la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver lo contrario, por así decirlo, que es el compromiso del profeta con el pueblo de Dios y su mensaje. Pero también vamos a contrastar un poquito la indiferencia del pueblo con el compromiso de él. Espero que realmente pueda ser bendición para la vida de cada uno de nosotros. Algo que es interesante notar es que en un mismo pueblo, un hombre de Dios permanece comprometido a la palabra, mientras que el resto del pueblo permanece indiferente a la palabra. Ahora, podríamos decir nosotros que en un mismo contexto puede cohabitar personas comprometidas con personas no comprometidas. Bueno, de hecho sí. No solamente lo confirma este libro, sino que vamos a ver a lo largo de la palabra que van a haber siempre personas que sí se comprometen de verdad y otras personas que toman las cosas desde una óptica superficial, ¿no? Vamos a ver en el desierto el pueblo de Dios, vamos a ver cómo el pueblo en su conjunto rechaza el mensaje, mientras que Josué, Caleb, Moisés, Aarón se comprometen con la palabra de Dios. Cuando vamos al relato, cuando vamos al libro, nosotros vamos a estar viendo que simultáneamente, así como el profeta se compromete con la palabra, hay una suerte de tratamiento sobre la vida de este hombre, como también suceden circunstancias para con este pueblo que contrastan. Este contraste es bueno poderlo tener en cuenta porque de lo contrario puede llegar a confundir, sino cuando estas situaciones ocurren en nuestra vida. Vamos a ver que hay un hombre que está íntimamente comprometido con la palabra de Dios y las situaciones que acontecen sobre este hombre no son del todo las mejores. Mientras que vamos a ver también un pueblo totalmente reacio a la palabra de Dios, que cree estar haciendo las cosas como corresponde y las circunstancias de alguna manera parecieran serle favorables, porque lo que hacen prospera, tienen resultados en las cosas, entonces de esta manera ellos justifican que está bien lo que están haciendo. Con esto tenemos que tener mucho cuidado porque de lo contrario nosotros tomaríamos el patrón de comparación con respecto a éxito o a fracaso según las circunstancias y nos haríamos de alguna manera pragmáticos, justificaríamos los medios para alcanzar el fin. Sin embargo, el éxito está en el compromiso con la palabra de Dios pese a las circunstancias. Nosotros vamos a ver que en este libro se concreta el resultado final. El compromiso de Jeremías con la palabra de Dios le permite comprobar la fidelidad de Dios y el resultado se cumple durante su ministerio. Mientras que el pueblo, que aparentemente estaba bien, estaba prosperando, al cumplirse la palabra de Dios, es un juicio para este pueblo, es un juicio para estas personas. Estos contrastes nos permiten de alguna manera ver la importancia que hay en tener un compromiso profundo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un mero mandamiento o una mera letra. De hecho, la letra de la palabra, de cualquier palabra, no vamos a hablar de la palabra de Dios, sino de cualquier palabra, es un código lingüístico que intenta expresar un motivo, ¿no? Un filósofo expresa sus ideas, un científico expresa sus ideas a través de un código lingüístico que es la palabra.
Cuando este mismo código está lleno de la esencia divina, es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque vos vas a ver que al leer la palabra de Dios una, otra y otra vez, continuamente va a estar aportando sobre las diversas circunstancias de tu vida, y esto es real. ¿Por qué? Porque es el lenguaje divino, es la esencia, es el carácter divino que está encerrado en un código, en un envase. Por eso es tan propicio cuando el profeta habla de las cisternas, ¿no? Que es ese envase, esas propias palabras de los hombres en las cuales se engañan a sí mismos, sustituyendo la palabra de Dios, y las fuentes de agua viva, que es el fluir continuo de la palabra de Dios desde su trono. Estas figuras son muy pertinentes a este criterio. Entonces, volviendo nuevamente a lo que la palabra de Dios significa, es la esencia del carácter divino encerrado en un código lingüístico. Código lingüístico que implica una comunión. No existe comunión con Dios sin un compromiso profundo con la palabra. De hecho, nos vamos a dar cuenta que desde la creación Dios habla al hombre, y es la actitud del hombre de respuesta en confianza y obediencia lo que va a hacer una comunión profunda. Cuando el hombre dice tener comunión con Dios y su andar en la palabra o su conocimiento de la palabra no es del todo correcto, tal comunión es dudosa. La comunión con Dios es íntimamente compatible y está adherida al respeto y al compromiso con su palabra. Hablando hasta allí, vamos ahora a poder entrar un poquito en la vida del profeta. Y nos vamos a dar cuenta que el compromiso que este hombre de Dios tuvo con la palabra de Dios lo llevó por distintos estadios. Estadios que nos es bueno conocerlos para que nosotros no nos confundamos en los momentos de aparente dificultad. Darnos cuenta que es parte de un todo, es parte de un proceso divino para que finalmente se pueda alcanzar el fin que Dios determinó. Y en esos procesos no solamente Jeremías los pasó, sino vos y yo también los vamos a pasar. Así que va a ser bueno que tal vez hasta por la vida de este hombre nosotros nos podamos estar conociendo. La primera parte de este proceso en donde Jeremías establece un profundo compromiso con la palabra de Dios es la recepción de la palabra de Dios, lo cual es una obra de gracia. Si vos me acompañás al libro de Jeremías, vamos a ver en el capítulo 1 y vamos a ver 3 versículos que, si bien son correlativos, están separados, ¿no? Que es el 5, el 7 y el 9. Jeremías 1:5 dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 1:9, extendió Jehová su mano, tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que Jeremías recibe es una obra de gracia. Jeremías es comisionado a esta palabra, es comisionado a pronunciar palabra de Dios sobre su pueblo, y esto lo recibe de Dios. Esta verdad tiene que estar bien fija en nuestras vidas, porque todo aquello que nosotros recibimos de parte de Dios no es por merecimiento, sino es una obra de gracia. ¿Cómo nos damos cuenta de esta obra? De la misma manera que Jeremías, cuando se ve al desafío que tiene que enfrentar, se da cuenta que no puede. De la misma manera nosotros, cuando nos damos cuenta de que el propósito que Dios trazó para la vida de cada uno de nosotros es superior a nuestras fortalezas, nos damos cuenta que no podemos. Y la única manera de poderlo llevar a cabo está relacionado con el compromiso y la fidelidad a la palabra de Dios. Dios le está diciendo: a todo lo que yo te envíe, vos vas a ir. No digas soy un niño. Jeremías tenía apenas 20 y pico de años cuando comienza su ministerio y tenía que enfrentar dirigentes de mayor edad que él, personas capacitadas, grupos completos de personas que estaban unidos en un mismo pensar. Él pensaba que esto era totalmente imposible. De hecho, cuando un hombre de Dios se enfrenta al desafío que Dios tiene para con su vida, de la misma manera que Moisés, que Jeremías va a decir: no puedo.
Y es lógico, hay una obra de gracia por la cual Dios te da lo necesario para que vos puedas cumplir tu propósito, no solo como profeta, como hombre, como mujer, como padre, madre, hijo y como todo aquello a lo cual Dios te llama. Ahora vos me podés decir, bueno, pero esto es para Jeremías. Presta atención a lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 1:9. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese mismo llamado de Jeremías es el llamado que Dios da a la vida de cada uno de sus hijos. Ese llamado implica una obra de gracia que quiere decir todos los recursos necesarios para que vos los cumplas. Pero vos tenés una responsabilidad y es mantener tu compromiso con la palabra de Dios, que es, como dijimos al principio, tu relación con Él. Un segundo aspecto de esto, el primero es la gracia recibida, es el gozo, cuando Jeremías recibe esta dádiva de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No existe nada más fabuloso que cuando entendemos que Dios en su plan te incluye. Y cuando la palabra de Dios se revela a tu vida y vos te encontrás con esa palabra y sabés que hay algo que Dios preparó para vos en esa instancia, el gozo te invade. Pero cuidado con esto. Hay un gozo inicial que tiene que ver con la recepción de la gracia. Pero luego hay un gozo que es fruto del Espíritu, que ha de ser un estado permanente en nuestra vida. Y esto es independiente a las situaciones. Cuando recién acontece a nuestra vida este llamado, esta palabra, es como que todo lo que nos rodea, ¿no es cierto?, parece positivo, todo lo que nos rodea es lindo, todo es maravilloso, pero luego que esa espumita va bajando, nos vamos enfrentando con la realidad, y no quiere decir que no sea maravilloso y que no sea lindo, pero sí la realidad tiene sus matices, y es necesario que vos y yo conservemos ese gozo a lo largo de los distintos procesos de fe en compromiso con la palabra, porque el gozo de Jehová, dice la palabra de Dios, es nuestra fortaleza. También la palabra que recibe Jeremías lo enfrenta a diversas pruebas. Jeremías 20:10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. A veces, cuando esa palabra es recibida con gozo, idealizamos un montón de cosas y no entendemos o no creemos que va a haber oposición. Siempre que nosotros consideramos el reino de los cielos, hablamos del Señor y del desarrollo espiritual de nuestra vida, siempre tenemos que tener en cuenta que el enemigo estará presente. Y si hay algo que el enemigo ataca, que de hecho es lo que ataca, es la palabra de Dios. Vos te vas a dar cuenta que el enemigo no lo atacó ni a Adán ni a Eva de manera física. La manera en lo que los atacó a ellos fue haciéndolos dudar de la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que de la misma manera atacó a Jesús en el desierto, tratando de distorsionar la palabra de Dios, y así también Él atacará la vida de cada uno de nosotros, haciéndonos dudar o distorsionar la palabra de Dios para que nuestra confianza se debilite, no podamos permanecer firmes en este compromiso. Aquí el cuadro que presenta Jeremías es un cuadro muy complicado, porque él está viendo que aquellos afectos, aquella gente querida, aquella gente conocida que estaba a su alrededor, estaba esperando a ver si él claudicaría de la palabra. Vos fíjate la lógica que hay en todo esto. En este cuadro nos está presentando personas confrontadas con la verdad a través de este hombre. Y hay gente que no quiere cambiar. Este pueblo no quería cambiar. Y no hay nada más fácil, cuando vos te obstinás en un camino, cuando vos no querés cambiar, que atacar la verdad de alguna manera. Y cuando no atacás la verdad, pero la verdad se cae,
en este caso, algún hombre de Dios, algún siervo de Dios, vos, yo, renunciamos o aflojamos en nuestro compromiso a la verdad, no hacemos ni más ni menos que fortalecer el error en la vida de aquellos que están esperando que vos claudiques. Aquellos que muchas veces se tornan agresivos con tu vida, hay un porqué. Si la persona no le interesara, sería completamente indiferente. Pero ¿por qué le saca de quicio que vos permanezcas fiel en un compromiso a la palabra de Dios? Porque desnuda su falencia, desnuda su error. Y si vos te corres de eso, das todo el argumento habido y por haber para que esa persona justifique el error y diga, ah, ves que no era así, tenía razón. Jesús lo enseña en uno de sus evangelios cuando señala cómo un hombre, al construir una torre, debe de calcular sus costos. Y si no tiene, ¿no es cierto?, y abandona esa torre, todos los que están alrededor van a decir, aquel que empezó a construir no pudo terminar. Pero querida iglesia, nosotros somos de aquellos que construyen y terminan. Me encanta a mí el salmo que enuncia cómo José cumplió todo el proceso y dice que la palabra de Dios, hasta que se concretó, lo probó. Sus hermanos vivían aparentemente bien mientras él fue vendido como esclavo, mientras él fue llevado a la cárcel, pero cuando vino el hambre, sus hermanos tenían necesidad y José había sido levantado al propósito eterno de Dios. Ese aparente sufrimiento fue una capacitación y esa fidelidad y compromiso a la palabra de Dios lo colocó a él en el lugar que Dios estipuló. Por eso en el momento de prueba que va a estar presente, ¿qué es lo que se va a probar? Y se va a probar tu compromiso con la palabra de Dios, cómo se probó en la vida de este hombre. Por supuesto, Jeremías tuvo momentos de vacilación, tuvo momentos en donde se sintió que no podía. Pero todo hombre de Dios y todo fuego que se enciende en un gran tronco, aunque aparentemente parezca apagarse, esas brasas solo bastan que se sople sobre ellas para que ese fuego nuevamente se avive. No así el fuego que se enciende en el papel, que pese a que la llama es muy grande, luego no queda absolutamente nada. Aunque parecía que el fuego se apagaba en la vida de este hombre de Dios, él decía, no me deja claudicar, esto está encendido en mí y aunque en mi naturaleza, en mis emociones y en mis sentimientos hubiera renunciado, pero ese fuego real adentro mío no me permitió hacerlo. Muchas veces estaremos en estas situaciones en donde externamente vos vas a sentir la tentación de renunciar, pero ya Él puso adentro tuyo algo que no te va a permitir hacerlo. Ese fuego te va a hacer mirar atrás y decir, no hay camino atrás. El camino solamente es adelante. Y allí Él va a venir nuevamente y va a renovar tu vida. Lo mismo que pasó Jeremías es lo que probablemente vos y yo nos toca pasar. En Jeremías 29 dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esa es la palabra con respecto a lo que veníamos hablando. Ese fuego no se puede apagar. ¿Va a venir desánimo? Por supuesto. Pero es algo que vos tenés que tener presente. Las circunstancias no siempre son garantía de que lo que estás haciendo está bien. Hay personas que sin tener un compromiso con la palabra de Dios hacen cosas y las cosas funcionan. La palabra de Dios dice que en toda labor hay fruto. Pero de hecho el resultado de las cosas no necesariamente señalan que las cosas se están haciendo bien. Aparentemente Jeremías era un fracaso, pero Jeremías era el hombre fiel. Jeremías estaba haciendo algo que otra persona no hacía. Jeremías no se alimentaba de resultados, se alimentaba directamente de Dios. Muchas personas se alimentan de los resultados de lo que hacen. Y si no hacen, no tienen nada y si la cosa anda mal, se desanima. Pero también cuando nos alimentamos solamente de Dios y no vemos nada, muchas veces la tentación a desanimarnos está. Ahora, ¿cómo vencemos esta tentación? Mirando un poquito adentro ese fuego que fue encendido por Dios. Una cosa es el espíritu, otra cosa es la carne. Una cosa es la fortaleza espiritual, otra cosa es la fortaleza anímica. Tu contacto, tu comunión con Dios, tu fidelidad a la palabra va a fortalecer tu espíritu. Y es ahí donde nosotros debemos de ser
fuertes. Ahora bien, el Señor le da al pueblo una receta, por así decirlo, de cómo volver a Él, cómo tener un compromiso con su palabra. Compromiso que el pueblo no tenía. Lo tenía Jeremías, como dijimos aquí. Aprendemos un poco de todos los estadios por los cuales Jeremías pasó, prueba, gozo, desánimo. Pero también vamos a considerar cuál es el camino de vuelta que Dios le da al pueblo, el camino para que ellos se comprometan, como Jeremías, con la palabra de Él. Eso lo tenemos en Jeremías 6:16. Y dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? Ese pueblo extraviado, porque volvemos de nuevo, no tenían un compromiso con la palabra de Dios, su compromiso lo tenían con los ídolos, lo tenían con la alianza de otras personas y lo tenían con su propio y malvado corazón. No tenían un compromiso con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo ellos podían volver y cómo ellos podían tomar nuevamente un compromiso? Es interesante los verbos que están incluidos en este párrafo. Primero dice paraos. Es necesario en nuestras vidas que muchas veces nos detengamos. A veces corremos una loca carrera que ni siquiera sabemos a dónde vamos. Perdimos la dirección del Espíritu Santo, perdimos la presencia del Espíritu Santo, pero es como que somos arrastrados con una inercia y no paramos. Nuestro interior clama porque hay confusión. Pero afuera seguimos para adelante porque si no hacemos tenemos sensación de pérdida. Pero acá Dios te dice, pará porque no se va a perder nada. Se va a perder si seguís corriendo a lo loco, pero no si considerás. El hijo pródigo tuvo que parar en algún momento para considerar sus caminos y fue allí donde entró en sí. Y nosotros a veces debemos de parar y revisar nuestros caminos si realmente estamos caminando detrás de nuestros propios deseos o detrás de la palabra de Dios y con un compromiso hacia ella. Luego nos dice mirad, que es considerar. Considera un poquito el sentido de las cosas. Mira alrededor un poco, mira con una visión distinta, no con una visión condicionada con tus propios deseos, sino con una visión neutra. Si estás haciendo bien lo que estás haciendo. Preguntad, y esta parte es muy importante porque ahí se rompe un principio, que es el orgullo. Todo el mundo, y sobre todo suele pasar mucho en la vida del cristiano, el cristiano es muy autodidacta. ¿No? Él dice lo que Dios tiene que hacer, él conoce la voluntad de Dios, los demás están equivocados y él no, y a veces cometemos ese tremendo error, ¿no? Por algo dicen muchas veces las personas, no se hable de religión, no se hable de fútbol y no se hable de política, ¿no? Todos son presidentes, todos son directores técnicos y todos son entendidos en la palabra, pero la realidad es que somos muy autodidactas, con poco conocimiento y a veces nos confundimos. Entonces, preguntar a personas que tienen un calibre espiritual elevado, que caminan de la mano de Dios y que Dios ha puesto como responsabilidad para que nosotros podamos crecer, es bueno. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Hay una alegoría, ¿no?, con respecto a un hombre que camina y quiere llegar a destino porque está cansado y ve que se bifurca un montón de caminos delante de él y no sabe cuál tomar. Algunos son atrayentes porque tienen un arroyo al costado, entonces él considera, si me canso tomo agua. Otros, al final se ve un gran monte y dice, si me canso me tiro ahí a la sombrita. Pero no quiere decir que esos caminos, por esas características, lo vayan a llevar a este hombre al destino. Sin embargo, cuando pasa otro caminante por la zona y él pregunta, este caminante le señala un camino diferente a los demás, no tan prometedor, sin embargo es el camino que lo va a llevar al destino y él va a llegar a ese lugar y va a poder descansar. Andad por él, que es caminar por ese camino. Una vez que preguntaste y una vez que sabés, caminá por ese camino. No estés mirando atrás, no digas, pero me habrá dicho bien, no me dijo bien, no retrocedas, no vuelvas atrás. El Hijo de Dios no vuelve atrás porque tiene un compromiso con la palabra. Dios jamás te va a dejar equivocar. Dios no va a dar tu pie al tropezadero. Pero sí el enemigo va a venir con dudas para que vos
te vuelvas atrás y no camines ese camino. La dificultad no es necesariamente un indicador de que estás caminando mal, sino al contrario, muchas veces es un indicador de que estás en el camino correcto. Y el premio de este camino, ¿qué es? Hallaréis descanso para vuestras almas. Mirá la salida que Dios le está dando al pueblo. Vemos el contraste, un hombre que está comprometido con la palabra de Dios, que pese a las dificultades, pese a los momentos difíciles de los estadios de ese compromiso, este hombre encontró en su corazón ese descanso en Dios. Y un pueblo que pese a estar externamente bien, pero interiormente está confundido. Dios le está dando el lugar, le está dando el camino. Ahora, ¿qué dice el pueblo? No andaremos. Por más que el Señor le está abriendo las puertas para que ellos caminen por allí, la respuesta de ellos es no caminaremos por allí. Ahora bien, estamos en medio de este contraste. Un hombre comprometido con la palabra de Dios, que es Jeremías, que pese a los momentos de dificultad persevera hasta las últimas consecuencias y Dios concreta su propósito en él. Un pueblo que permanece indiferente, cree estar bien porque tiene resultados, pero de aquí a poco el juicio viene sobre este pueblo y van a perder todo lo que tienen. Ahora consideremos un poquito nuestra vida. Esta puerta no solamente queda abierta para el pueblo en el Antiguo Testamento, Cristo la abre en el Nuevo Testamento. Si vos ves en Mateo 11:28, vas a ver algo similar actualizado, ¿no?, al Nuevo Testamento. Y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué proponía el Señor para su pueblo en el Antiguo Testamento? Que el pueblo volviera por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Eran los hechos antiguos de Dios. ¿Cuáles son las sendas antiguas? La palabra de Dios está llena de estos hechos milagrosos, que el principio es un principio vivo que sirvió en esa época y sirve hoy para tu vida, para que vos por medio de la fe lo uses y suceda lo mismo. Tal vez no te vas a parar enfrente al mar y lo vas a abrir, pero sí se va a presentar una situación delante de tu vida en la cual vos vas a estar confiando plenamente en Dios y esa situación se va a abrir. Tal vez no vas a entrar en el horno de fuego, te vas a tirar al foso de los leones, pero vas a pasar por situaciones de la misma intensidad y el mismo resultado de victoria por medio de la fe y del compromiso con la palabra va a estar presente en tu vida. Ahora Jesús está señalando cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Él es el camino. ¿Cuál es la buena palabra? ¿Cuál es el camino bueno? Él es el camino. Él es verdad, Él es palabra. ¿Y cuál es entonces el compromiso? El compromiso lo tenés que tener con Él. ¿Querés éxito en tu vida? Tenés que tener un compromiso con la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es el verbo, la palabra es Cristo, la palabra es la esencia de Dios hecha hombre y tu compromiso es con Él. Tu fidelidad es con Él. Cuando vos elegís situaciones, cuando vos elegís cosas anexas, lo estás rechazando automáticamente a Él. Pero cuando tu compromiso es solamente con Cristo, no existe otra cosa que no sea éxito para tu vida. ¿Van a haber dificultades? Por supuesto, pero no son dificultades necesariamente, es un proceso para que esa semilla se convierta en un gran árbol. Todo en la vida digno de valor ha de pasar por un proceso, nada es instantáneo, eso es azar, eso puede salir o no puede salir, pero todo es un proceso. Querés una carrera, tenés que hacer un proceso, querés ascender en un trabajo, querés hacer un proceso, querés que tu vida espiritual se renueve y se desarrolle, tenés que hacer un proceso y ese proceso es estar íntimamente ligado en un compromiso con la palabra de Dios. Yo te invito que de la misma manera en que Él te está prometiendo alcanzar ese descanso, que finalmente es el que nosotros necesitamos, esa paz interior, Él te está diciendo, aprended de mí. En el Antiguo Testamento, al pueblo le está diciendo, vaya por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Él es el buen y único camino. Tu compromiso es con Él. Cuando ese compromiso esté afirmado y todo
vaya a un segundo lugar para que Él realmente ocupe el lugar que le corresponde, te vas a dar cuenta que pese a todo lo que te rodea, vos vas a encontrar ese tesoro tan ansiado que es paz y descanso para con Dios. Yo quiero que a través, en esta noche, del profeta Jeremías, del contraste que estamos viendo con el estado del pueblo, de la invitación que Jesús hace a cada uno de nosotros, podamos hoy establecer un compromiso firme y profundo con la palabra de Dios que es Cristo, más allá de las circunstancias. Podamos darnos cuenta que aunque las cosas aparentemente parezcan muchas veces buenas, no son necesariamente buenas. Y aquellas cosas que parecen a veces contradictorias es el buen camino y la palabra, el Espíritu te dice, ese es el camino, seguid por él. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es un compromiso profundo, sincero, con Cristo, que es la palabra revelada de Dios. Te invito a que el ejemplo del compromiso de este hombre de Dios pueda constituir un desafío para tu vida. Vamos a estar orando en esta noche. Amado Dios, yo quiero agradecerte por esta palabra, quiero rogarte que pueda ser real en mi vida cada día y que sea real también en la vida de cada uno de aquellos amigos que nos están siguiendo. Que realmente nuestro compromiso pueda ser para contigo en todas las cosas y que realmente en cada estadio en el cual ese compromiso ha de ser perfeccionado, ha de ser probado, ha de ser desarrollado, podamos mantenernos firmes con la fortaleza de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este tiempo y por el desafío que este hombre de Dios constituye hoy para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, gracias por habernos acompañado hoy y te esperamos el día sábado a las 8 de la noche por la red para nuevamente poder estar juntos y compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.